Bueno. Buen día, Juan. Bueno. Ok, espero que hayan descansado. ¿No? ¿No? ¿Sí? Ok. Entonces, primero, puse una tareita ahí en el aula virtual, ¿la vieron? Sí. Ok. Entonces, con ese cierro el tema anterior, que era el teorema de Bayes. Y los días. Y lo que nos queda, algo que, digamos, va a quedar con todo, para toda la vida, que es las distribuciones de probabilidad. Entonces, muchas veces se van a encontrar con esta gráfica, ¿sí? Donde es una gráfica que es plana en la parte horizontal, ¿sí? Aquí abajo, ¿sí? Y está, digamos, dividida y está cada área, cada gráfica, ¿sí? Amarilla, roja, verde, pues si se dan cuenta tiene un porcentaje, ¿sí? Y si nos tomamos el trabajo de sumar todos los porcentajes, nos daría ¿cuánto? 100%, ¿ya? Entonces, digamos, de esta manera se manejan las probabilidades, ¿sí? Con unas reglas sencillas. Digamos, la primera es que todas las probabilidades tienen que sumar 100%. Esa regla se llama regla exhaustiva. ¿Y a qué viene esto? Pues, digamos, estamos en el mundo del Big Data, ¿sí? De las grandes cantidades de datos, ¿sí? Donde, si aquí vemos los de hay como, yo no sé, como unas 30 personas, pero todas tienen igual estatura, tienen la misma camiseta, no. ¿Tienen la misma edad? No. Entonces, así se manejan las empresas. Y las empresas empiezan a manejar información de estas grandes poblaciones. Y entonces hay que mirar, no hay que mirar la persona, sino la que. No hay que mirar el color de la camiseta de la persona, sino el color de la camiseta de la población. Y entonces ya hay que decir, oiga, y a esta, no a esta señora de amarillo qué le gusta, sino qué le gusta a esta población. Buenos días, ¿sí? Y entonces empezamos a tener aquí información, buenos días, a tener, y a esa información la vamos a empezar a mirar de esta manera, como este diagrama pastel, y empezamos a sectorizar mercados, empezamos a sectorizar poblaciones, empezamos a mirar cómo dividir, ¿sí? Digamos, las GPS que manejan grandes poblaciones, y empiezan a mirar acá, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que llegue gente, que no llegue gente? ¿Cuál es la, sí? Y acá, con base en eso, se están tomando decisiones, lamentablemente. Entonces, los tráficos en las carreteras, ¿sí? Se diseñan con probabilidades de ocurrencia, sí o no. Los pico y placa, ¿cómo se determina un pico y placa? ¿Sí? Con la probabilidad de que haya o no haya trancón, ¿sí? Entonces, acá, las grandes decisiones a nivel institucional, empresas, ¿sí? Comunidades, buenos días, pues empiezan a mirar es que son los comportamientos de la población, no de una persona individual ni de un grupo pequeño, sino de las cantidades de personas. Pero lo que uno empieza a mirar acá es que los comportamientos a futuro y que me afectan el rendimiento de la empresa, tanto interno como externo, de los empleados y de los clientes, es que los fenómenos a futuro
generalmente no son deterministas. ¿Qué es determinístico? Determinístico es que yo puedo predecir, ¿sí?, cuál va a ser el resultado final, ¿sí? Es decir, ¿qué tal? Es determinístico si yo sé exactamente que la siguiente persona que va a entrar es un hombre o una mujer, ¿sí? Si el siguiente cliente, la siguiente persona que entra a mi almacén me va a comprar o no me va a comprar, ¿sí? Entonces acá es determinístico. Si un jugador profesional de baloncesto lanza el balón en un tiro libre, buenos días, ¿lo hace o no lo hace? ¿Mete el balón o no lo mete? Un jugador profesional, ¿sí? ¿Sí? ¿Es un tiro libre? ¿Sí? Es muy probable, pero es que no es muy probable. Determinístico es que sea ¿qué? El 100%. ¿Sí? Hay una tasa de no siempre entrar, pero no sería determinista. Pero no sería determinístico. ¿Sí? Si yo soltara el marcador, ¿para dónde cogería? Para abajo. ¿Sí? Eso sí es determinístico. Y si lo hago 100 veces, 100 veces, sí, está. A menos que nos atrevemos que aquí está el fantasma, ¿sí? Pero eso no va a pasar, ¿sí? Entonces acá, los fenómenos determinísticos son los que tienen resultados ¿qué? Conocidos y 100% fijos, ¿sí? El resultado aleatorio, ¿qué es? Que tenemos unos resultados posibles, pero no sabemos en definitiva qué va a pasar, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos el comportamiento de algo? Pues con información histórica. Entonces, esto ya, digamos, lo podemos hacer, ¿sí? El eje horizontal son los resultados, donde el mínimo es 0 y el más grande es 45, ¿ya? Donde el que tiene mayor frecuencia está entre 15 y 20, ¿sí? Y se llama modo, ¿sí? Y se llama modo. Entonces, aquí aparece así. Y el más pequeño está aquí, está entre 35 y 40, que está aquí en gris y está aquí, ¿ya? Bueno. Y le puedo sacar la media, la mediana, la coeficiente de asimetría, todas las cuestiones. Pero no siempre digamos acá, pues el resultado no es tan fácil de ver. Qué más buenos días. Pero me puede pasar esto también. Esto aquí con diferentes colores, ¿sí? ¿Sí? Y entonces aquí, pues el azul es el que tiene más frecuencia. El que tiene, digamos, si en un evento siguiente sería el que tenía más probabilidades de ocurrencia. Y aquí viene otro, y este otro comportamiento, ¿ya? Bueno. El que está a la izquierda de ustedes, este de colores, ¿es simétrico o sesgado? Está sesgado, ¿cierto? Entonces, el de mayor frecuencia está a un extremo. Está a un extremo, ¿sí? El que, digamos, la moda está aquí. ¿Sesgado hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia la? Derecha. ¿Sí? Derecha. Y el azul. Difícil decir si está sesgado o no, ¿no? Pero sí tiene como una tendencia a ser ¿qué? Simétrico, sin ser ¿qué? Totalmente simétrico, ¿sí? O sea, estoy diciendo que tiende a ser simétrico, pero bueno. Entonces, lo que hicieron, perdón.
Entonces yo puedo sacar aquí, yo puedo empezar aquí a sacar probabilidades. Y yo puedo decir que el siguiente evento, el que tiene más probabilidad de ocurrencia es el valor que está acá, ¿sí? ¿Cercano a quién? A 3. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, aquí está entre como en 2, 8 y 3. Es decir, si yo digo, si estas son las notas de un grupo, ¿sí? Y escojo un estudiante, escojo una evaluación al azar, la mayor probabilidad de que me salga, ¿cuál es? ¿Sí? El que tiene mayor probabilidad. Y el que tiene menos probabilidad podría ser ¿qué? Este de acá. ¿Sí? Lo mismo acá, el que tiene más probabilidad de salir, ¿cuál es? Este. Entonces, lo mismo hacen, lo que hacen, bueno, los que juegan ese apuestas, ¿sí? Miran los resultados posibles y empiezan a mirar cuál es el que más se qué, más se repite. Y cuál es el equipo más ganador y a ese es la apuesta. Entonces lo que se hizo, alguien empezó a decir, oiga, esto hay que sacarle como una lógica matemática. Y entonces alguien dijo, oiga, ¿qué pasa si le colocamos tratamos de mirar el comportamiento a través como una especie de línea de tendencia? ¿Sí? Entonces, en este se dieron cuenta que esto tenía este comportamiento. ¿Sí? ¿Sí? Pues ligeramente curvo, pero casi una ¿qué? Casi una recta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo es la ecuación de la recta? Y igual a mx más b. En este caso la n sería ¿qué? La pendiente. ¿Positiva o negativa? Negativa. Y más o menos cortaría el eje, y la b es el corte con el eje y estaría por acá. ¿Sí? Eso si la línea fuera ¿qué? Si fuera una ¿qué? Una recta. ¿No? Si la curva fuera ligeramente así, ya sería ¿qué? Una parábola. Entonces ya no sería x, sino que x al cuadrado, ¿sí? Y fuera ¿qué? ¿Positiva o negativa? Positiva. Abre hacia arriba. Ok. Entonces acá, pero en este caso, pues, quedó como ¿qué? Entonces, esta quedó así, ¿sí? ¿Ya? Entonces uno podría decir que, listo, pues, profe, pues encontremos, apliquemos alguna técnica por allá y saquemos ¿qué? De álgebra y saquemos ¿qué? La ecuación de esa parábola, ¿ya? Pero, ¿no olvidas? Pero, si miramos más en detalle, pues ahí yo coloqué una parábola, ¿sí? Y en el primero también coloqué una parábola. Pero si se dan cuenta, realmente la forma es así, ¿ya? ¿Sí? O sea, no tiene un punto de inflexión, sino que tiene ¿qué? 3 puntos de inflexión, ¿sí? O sea, aquí hay una curva, aquí hay una curva que abre hacia arriba, aquí hay una curva que abre hacia abajo, ¿sí? Aquí viene otro punto de inflexión y vuelve acá, porque aquí ya empieza a ser, aquí cambia el signo, y aquí hay otro cambio, ¿sí? O sea, aquí la curva es así, y aquí la curva es así, ¿ya? Entonces, esta ecuación, pues sí, alguien me puede decir, ¿no? Pues, profe, esto es igual a y, x al cuadrado, bueno, debería, sí, ¿sí? Negativo, ¿no? Entonces, ¿y abre qué? Hacia abajo.
Pero aquí, ahora, la ecuación de esta línea en una sola ecuación, ¿no? En una sola función, ¿ya? ¿Fácil o no? Ya no es tan fácil, ¿sí? Aquí habrá que meterle ¿qué? Sí. ¿No? No, pues sí. Pues sí, puede ser, ¿sí? O le puedo meter logaritmos o la Euler, ¿sí? La E, ¿ya? Entonces, acá, lo que hicieron fue, dijeron, hay unos momentos o hay unas gráficas donde esto que parece un sistema de escaleras, ¿sí? Que suben y vuelven y bajan, ¿sí? Lo puedo convertir en una ¿qué? En un domo, ¿sí? En una figura curva, en una figura curva, Y en vez de tener unas gradas, voy a tener una rampa, ¿sí? Entonces aquí, ¿y eso lo puedo hacer con todos? No. Con unos sí, con otros no. Ya les digo cuáles sí, cuáles no. Entonces aquí, lo que voy a, entonces, lo que son los histogramas, ¿sí? O los gráficos de barras, algunos los voy a convertir en un área continua, ¿sí? Pero no en escalera, sino en ¿qué? En curva, ¿sí? Y a lo más, en un caso particular, lo voy a convertir en un ¿qué? En un triángulo, ¿sí? Realmente dos triángulos, ¿sí? Si fuera simétrico, sí sería uno solo. Entonces acá, recapacito. Entonces acá, perdón. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? ¿De dónde salen las probabilidades? Las probabilidades salen de información histórica. Por ejemplo, los datos de la lluvia de los últimos 3 años, ¿sí? ¿Cuánto llovió? ¿Cuándo llovió? ¿Cuándo no llovió? Cuando llovió, ¿qué cantidad de agua cayó? ¿Sí? ¿Sí? El número de accidentes en una autopista en los últimos 3 años, ¿sí? En los últimos 3 años. Entonces, esa información yo la convierto acá, ¿sí? Y hago un gráfico y con base en ese gráfico o lo dejo así en estilo grada o lo dejo ¿qué? O lo convierto en un área continua, ¿ya? ¿Qué otra información me puede servir? Las notas de los estudiantes de la UI de los últimos 5 años, ¿sí? Entonces, tengo información. El último, en una clínica, ¿sí? La cantidad de nacimientos día, ¿sí? De los últimos 6 meses. Y así, información en todas partes. Y eso me da pie para generar, ¿qué? Información. Y esa información es la que voy a tratar de volver probabilidades. En sistemas de calidad, ¿qué reportaría? Productos defectuosos, devueltos, ¿sí? Quejas, ¿sí? Empresas de servicios, ¿sí? Entonces yo empiezo a mirar, ¿sí? Y con base en eso, es que empiezo a decir, la probabilidad de un producto defectuoso es tal, dado que en el último año se encontraron tantos sillas dañadas, ¿sí? Dentro de una producción de 10,000 sillas. Ok. Entonces acá, esto se va a dividir en dos. Hay unas probabilidades que se van a llamar discretas y unas probabilidades que se van a llamar continuas. Entonces, las discretas son las que no les puedo hacer, no las puedo trabajar como un área, sino como barras separadas, ¿sí? Entonces acá, voy a mirar el número de aviones volando, ¿cierto? Y miro al cielo, ¿sí?
¿Cuánto puedo ver? La primera situación, ¿cuál es? 0. ¿Sí? Tomo una fotografía y veo cuántos. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 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 O parapente, ¿sí? Volando allá, ¿sí? Pero, ¿puedo poner 1.5? ¿Puedo poner 1.8? Claro, porque una característica de estos que son ¿qué? Tiene que ser números enteros. ¿Ya? Aunque el promedio sí me puede dar diferente, me puede dar con números decimales. Bueno. Entonces aquí, entonces tengo cantidades de abiertos. Entonces, si miro acá y hago gráfico de frecuencia, me salió esto, ¿sí? 1, 2, 9. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que yo vaya mañana y encuentre 2 aviones volando? Dos aviones volando. ¿Cuál es la probabilidad de que haya 2? ¿Cuánto? Pero, ya, 3. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le dio? En probabilidades, en porcentaje, perdón. 1/3, ¿no? Y luego, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 4? ¿Sería igual a qué? ¿Qué porcentaje sería? ¿Cuánto? 0,11. 11. Y en decimales sería. Ok. Entonces acá hay unas probabilidades donde tengo que trabajar con ¿qué? Con números ¿qué? Enteros. ¿Cuál es la probabilidad de que haya en una caja, ¿sí? De 200 juguetes electrónicos, ¿sí? Haya 3 defectuosos, ¿sí? No 3,5, sino exactamente ¿qué? 3, ¿sí? O más de ¿qué? Más de 3 o menos de 3. Entonces, acá, profe, ¿y el otro a qué hace mención? Muy bien. Entonces, hay unas características, unas variables que se miden de manera continua. Por ejemplo, el precio del dólar. ¿Sí? Entonces, varía, ¿sí? En cantidades muy ¿qué? Pequeñas. Y varía que casi que cada ¿qué? Parece moneda electrónica, ¿sí? Está variando, sí, casi que minuto a minuto. Entonces acá, y ya lo están dando con centavos y todo eso ahí. Entonces, voy a poner una cifra aquí porque sí, ya le perdí el ritmo hasta 4,006. No sé cómo esté. Voy a poner cifra acá. ¿Ya? Pero digamos ahí sería respecto a la frecuencia del movimiento, en este caso el dólar respecto a un periodo de tiempo, ¿cierto? Sí, claro. Hay que tener cuidado con el punto de referencia. O sea, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, promedios con promedio móvil.
cuántos meses hacia atrás, ¿sí? Entonces, pues si yo voy a mirar el comportamiento de un restaurante, ¿sí? Pues no lo puedo tomar a 5 años porque el comportamiento, la pandemia cambió todo, ¿sí? Entonces, antes de la pandemia sí podía coger 5 años porque, digamos, si usted ve el comportamiento de un restaurante cualquiera, ¿sí? Antes de la pandemia, pues más o menos tenía una tendencia que constante, digamos, creciendo, 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 siempre al 2% todos los meses, ¿sí? Pero la pandemia creo que, entonces, yo no voy a meter en el promedio los periodos de pandemia donde estuvo, ¿qué? Cerrado. ¿Sí? Entonces acá, alguien me puede decir, bueno, el dólar, ¿a cómo está hoy? Voy a poner una cifra cualquiera, 4.498, ¿sí? Número cualquiera. Pero la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que mañana, no hoy, ¿no? Mañana esté aquí? A 4.700, ¿sí? O, ¿qué? Ya. O, profe, explica un poquito más lo de una variable continua, ¿sí? A 432.57 ¿qué? Centavos, ¿sí? Entonces, aquí le puedo poner la cifra en detalle, ¿sí? ¿Cuál es el número que yo quiero determinar? Entonces, aquí, cuando uno trabaja con estas áreas, ¿sí? Aquí está hablando de que X sea mayor que un valor X, ¿ya? Si yo le digo mayor, él me tiene que determinar ¿qué? El área. ¿Cuál es el trabajo? Difícil. En este es un poquito más fácil porque acá simplemente lo hago con conteo, ¿ya? Aquí, como el comportamiento, por ejemplo, el comportamiento del dólar, ¿sí? Es un poquito complicado, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que determinar es esta ecuación. O sea, lo primero que tengo que determinar es f de x. ¿Ya? ¿Sí? Tengo que determinar primero f de x. Si f de x fuera recta, pues la sacamos rápido. Y igual a mx más b. Si fuera una sola curva, pues sería una parábola. Pero el problema es cuando empieza a ¿qué? A subir y a ¿qué? A bajar. Entonces yo les dije, pues miremos a ver si le podemos aplicar seno, coseno. F de x. Listo, yo ya conseguimos f de x. Ahora, ¿qué es lo que tengo que encontrar? Ah, pues esta área. ¿Y cómo llamamos esta área? Muy bien. ¿Sí? Profe, ¿cómo pensaba? Tranquilos. Aquí vamos a trabajar con distribuciones que ya están ¿qué? Determinadas, ¿sí? Entonces, hay dos grandes divisiones. Hay distribuciones de probabilidad discreta y distribuciones de probabilidad continua. Aquí solamente hay 4 ejemplos. La uniforme, la binomial, la hipergeométrica, la Poisson. Y en las continuas se repite otra vez la uniforme, la normal, la exponencial, la Irland o Irland, ¿sí? Tal. Y estas otras, ¿sí? No se catalogan ni discretas ni continuas, ¿sí? Sino especiales. Y, profe, ¿esas para qué sirven? Esas las van a ver en estadística 2 y estadística 3. Y ellas tienen una función especial. Cuando empiezan a ver estadística 2, van a empezar a ver lo que es prueba de hipótesis.
Y las hipótesis, tiene hipótesis de aceptación y hipótesis de rechazo. Y entonces, ¿cómo hago para rechazar una hipótesis? Digamos que es lo que se hace en investigaciones. Ahí ya vienen estas, ¿sí? Entonces viene la T de student, la chi cuadrado y la de feature, ¿sí? Entonces ella es la que le van a decir en una investigación, ¿sí? Si se acepta o se rechaza la hipótesis nula, ¿ya? Acá entonces cada función de esta distribución, cada distribución va a tener algo que se llama la función de densidad. Profe, ¿qué es la función de densidad? Simplemente es la línea que cubre ¿qué? El gráfico, ¿sí? La línea que cubre el gráfico. Y se determina como una F minúscula, ¿sí? Que es la frecuencia, como es la frecuencia absoluta. Y el área bajo la curva se va a llamar F mayúscula, que es la que nosotros denominamos frecuencia acumulada, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a ir construyendo esta tabla poco a poco, donde, y se la voy a facilitar, ¿sí? Donde aquí viene la función de densidad y aquí, bueno, aquí le ponemos la función característica, pero yo le llamo mejor frecuencia acumulada, ¿sí? Entonces, aquí están las fórmulas, ya están desarrolladas, ¿sí? Donde la frecuencia acumulada es la integral de ¿quién? De F, ¿sí? De la función de densidad. Viene la media, ¿sí? Cada una tiene una fórmula especial para la media y viene la varianza, ¿sí? También tiene una fórmula especial, o sea, en cada uno se ha determinado su media y su varianza. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a ver distribuciones de probabilidad y en cada vez que la hagamos determinamos 4 cosas. La función de densidad, la función acumulada, la frecuencia acumulada, perdón, la media o la esperanza y la varianza. Ok. Esto para que vean que no son apenas las que estaban ahí. Aquí hay más, ¿sí? Y pueden haber muchas más. Pero alguien que no tenía nada que hacer, entonces hizo una correlación entre todas las distribuciones. Sí, esta es la mitad de la tabla, ¿no? Esta es la otra mitad. Entonces, ¿en base en qué? Pues digamos acá, la triangular aparece acá, pero dentro de la triangular puede haber una normal, ¿sí? O puede haber una gama aquí, entonces sí, si el triángulo es así, ¿sí? Entonces hay conexiones, ¿sí? Y hay unas que son amigas, ¿sí? Pero si se dan cuenta, estratégicamente la que aparece aquí en el medio es la normal. Es la que más aparece en todos los libros. Cuando vean teoría de inventario, se van a acordar de mí, la normal, ¿sí? Y ahí va a aparecer otra característica de la normal, que es la pérdida de la normal, ¿sí? Que es otra tabla ahí adicional. Entonces aquí está la chi cuadrado, ¿sí? Aquí está la ELA, ¿sí? Y están relacionadas. La exponencial. Bueno. Aquí está abajo también. Está también ahí como un pivot, ¿sí? Ahí. Venga, la que vemos aquí, mejor aquí abajo. Aquí está, ¿sí? Está. Sino que la exponencial es la versión, es discreta, ¿sí? Y perdón, es continua. Y la pasón es la versión de ella misma, pero en discretas. Ok. Entonces, estas que están arriba y estas que están aquí abajo tienen como el gráfico diferente. ¿Qué significa? Exactamente. Estas que están aquí arriba son discretas, ¿sí?
y estas que están aquí abajo son continuas, ¿sí? Entonces, la más continua de todas es la normal, ¿sí? Que es la que se llama la campana de Gauss, ¿sí? Está. La gamma es ligeramente, perdón, ligeramente no, está sesgada, ¿sí? Hacia la derecha. La wave es centrada, la exponencial es continua y está sesgada totalmente hacia la derecha, ¿sí? La T-student, bueno, la T-student y la chi cuadrado son para comprobación de hipótesis, aceptación y rechazo. La logarítmica normal, la uniforme, listo. Entonces, acá tenemos, la idea es mirar mirar toda la cantidad que podamos, ¿sí? Tanto de distribuciones discretas como distribuciones ¿qué? Continuas, ¿ya? Cuando terminen las discretas, ¿sí? Hacemos el segundo parcial, ¿sí? Y las continuas, quedamos para ¿qué? Para el examen final, ¿ya? Entonces acá, conclusión. Hay dos grandes mundos en distribuciones de probabilidad. Distribuciones de probabilidad discreta y distribuciones de probabilidad continua, ¿sí? Profe, ¿esto para qué me sirve? Digamos, esto no lo va a hacer en un mundo, en una gestión de riesgos. Pues no le va a decir si hay un desastre o no, sino que le va a decir que hay una probabilidad alta de ¿qué? De un desastre. Y usted verá qué hace, ¿sí? Pero no le va, ojo con esto, la respuesta nunca van a ser ¿qué? ¿Hay o no hay? Lo que le van a decir es que hay un 80% de ¿qué? De probabilidad, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en mercado financiero, ¿sí? O sea, le van a dar ciertas tendencias, ciertas rutas, le van a decir, mire, esto puede pasar o esto no, ¿sí? Pero la decisión es suya. Pero nunca hay total ¿qué? Garantía de que eso va a pasar, ¿ya? Sirve para determinar ciertos riesgos en proyectos, ¿sí? Y para determinar también qué decisión debo tomar, ¿sí? Sirve para calcular ciertas dimensiones en distribuciones de plantas, ¿sí? Pues digamos, teniendo en cuenta qué puede pasar mayormente, ¿sí? Pero sí da muchas luces, ¿sí? Porque una cosa es que uno vaya con un 50-50, ¿sí? A que le digan que va uno con un 75-25, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Entonces acá, las grandes divisiones son, hay probabilidades que son, y hay fenómenos que tengo que mirarlo como una distribución ¿qué? Discreta. Y hay cosas que tengo que mirarlas como una distribución ¿qué? Continua, ¿ya? ¿Cuál es la discreta? Pues la que toma valores puntuales, ¿sí? ¿Cuál es la continua? La que puede tomar cualquier valor, ¿ya? ¿De dónde sale esto? Pues sale de una información histórica, ¿sí? Entonces la información histórica es la que me dice, mire, eso se comporta con, de ahí donde yo digo que es una normal, o es una exponencial, o es una gamma, o es una Poisson, o es una hipergeométrica, es una logarítmica normal, ¿sí? ¿Sí? Con que se acuerden de 20 ya estoy bien, ¿sí? Y acá, esta información pues viene de base de datos y las bases de datos no vienen de mentiras, vienen tomados ¿de dónde? De la población. Ahora, la población no solamente es ¿qué? La gente, ¿no? Ahora ya en la parte agrícola se están manejando grandes cantidades de información, ¿sí? Que ya son galpones de pollos de 50,000 pollos, ¿sí? ¿Sí? Entonces ya son grandes cantidades de información. Creo que ya no cabe una clínica veterinaria más aquí en Bucaramanga, ¿sí? ¿Sí? Entonces, los carros también son población, ¿sí? Entonces,
toda esa información es la que hay que empezar y demanda, pues, un manejo más, digamos, más formal de esto. Ok. Entonces acá, para empezar, no son todas, ¿no? Pero voy a empezar así de manera suave, ¿sí? La más sencilla, una de las que más se aplica, la famosa binomial, ¿ya? Entonces acá, ok, entonces la primera es Bernoulli. Entonces Bernoulli, propuso y se ganó el nombre para la eternidad, ¿sí? Y dijo, la probabilidad más sencilla que hay, ¿sí? Es o gano o qué. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? O gano o pierdo. O tengo éxito o tengo qué. Fracaso. ¿Sí? Pero él solamente conocía, solamente conocía dos estados. El sí o qué. O no. O la luz está prendida o está qué. Apagada. ¿Sí? Pero no está, ¿sí? Bueno. ¿No? Ah. Voy a hacer el ejemplo, ¿no? ¿Sí? O está embarazada o no está, pero no está aquí, medio embarazada. ¿Sí? Y que no la grabes. ¿Sí? Ese fue, y ese se llama el proceso, se llama como proceso Bernoulli. ¿Sí? Pero, digamos, pues él fue el que dijo esto, y entonces dijo, el mundo es como una moneda, cara o sello, ¿ya? Y esas son las variables booleanas, ¿sí? Falso o verdadero, ¿sí? Entonces acá, pero las probabilidades de la moneda, ¿cuántas son? 50, 50, ¿cierto? La probabilidad de la moneda son 50, 50. Pero las probabilidades de éxito y fracaso son 50, 50. No, no. Entonces acá, él simplemente usó una notación donde P es la probabilidad de éxito y Q la probabilidad de qué, que no es. ¿Sí? Y dijo P más Q vale ¿cuánto? 1. ¿Y cuánto vale Q? 1 menos P, o sea, el complemento, ¿sí? Entonces acá puedo tener tres posibilidades. La primera es así, ¿sí? O sea, la probabilidad de éxito es mayor que la de ¿qué? La de fracaso. La segunda posibilidad, ¿cuál es? Que sean iguales. Y la tercera es que haya más fracaso que ¿qué? Que es. ¿Ya? Entonces acá, ¿cierto? Como último parcial de cálculo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces acá, distribución de Bernoulli o proceso Bernoulli, ¿sí? Listo. Profe, ¿qué ejercicio se puede hacer con esto? No, ninguno. ¿Sí? O sea, calcule tal, sí, pero ¿qué pista les doy? No, ninguna. ¿Sí? O si la probabilidad de éxito es del 80, ¿cuál es la probabilidad de fracaso? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, pero sí queda el concepto, ¿no? Es cuando son solamente un solo evento con dos posibilidades, ¿se llama qué? O dos alternativas, ¿se llama qué? Bernoulli. Okay. ¿Qué es la referencia que son eventos colectivamente exhaustivos? Exhaustivos que la suma de las probabilidades tiene que dar 100. ¿Ya? Entonces, esa es una, más que se llama ley exhaustiva. ¿Sí?
La suma de las probabilidades tiene que dar 10. ¿Ya? Ok. Listo. Pero en la vida, ¿sí? No hay solteros ni casados. Hay también, ¿qué? Hay felizmente, sí. Entonces, solteros, casados, viudos, separados, ¿sí? En unión libre, ¿sí? Entonces, pero, entonces aparece una segunda distribución que se va a llamar distribución uniforme discreta. Entonces, hay uniforme discreta y uniforme ¿qué? Continua. ¿Sí? Profe, ¿cuál es la diferencia? Que si fuera continua, bueno, aquí tengo un ejemplo que es el dado. ¿Cuántas caras tiene un cubo? Un dado de cubo. 6. ¿Sí? Entonces, tiene 6 caras. Y la probabilidad de cualquier cara es ¿de cuánto? ¿En porcentaje? ¿En porcentaje? ¿Cuánto? 16.6666%. ¿Ya? Hagámoslo con esto. Bueno. Entonces, la función de densidad es 1 sobre n. ¿Sí? Donde ¿qué es n? El número de eventos. ¿Sí? O el número de resultados. ¿Sí? Posible. Acuérdense que hay dados de ¿qué? No, de 20. ¿No? El icosaedro. ¿Sí? Hay polígonos regulares, ¿no? ¿Sí? O sea, las caras son exactamente ¿qué? Iguales. Entonces, hay de 4, de 6, de 8, de 12 y de 20. Bueno. Entonces acá, n, ¿está? Pero no todos los dados, ¿sí? Digamos, en una empresa, yo puedo tener 30 empleados, ¿sí? Y digamos, con 5 cargos diferentes, ¿sí? Y cada cargo ocupa la misma cantidad de gente, ¿sí? Operarios. Entonces acá, estos aquí, o puedo tener una guardería de perros y aquí, digamos, pueden haber 8 razas de perros y en cada raza tengo 3 perros, ¿sí? Entonces, lo mismo acá. Entonces, lo que les decía, entonces en cada distribución voy a encontrar la función de densidad, en este caso sería ¿qué? La probabilidad de una es 1 sobre un sexto. La media, pues simplemente la fórmula tradicional, ¿sí? Y la varianza también se halla de la forma tradicional, ¿sí? Entonces, listo. Profe, ¿qué es lo que lo hace que sea uniforme? Que la probabilidad de que yo lance el dado y caiga el 3 es exactamente a que yo lance el dado y salga el número ¿qué? O sea, las probabilidades de cada resultado son exactamente ¿qué? Iguales. ¿Sí? Eso es lo que lo hace que sea no constante, sino que uniforme. ¿Sí? O sea, está dividido, las probabilidades están divididas de manera uniforme. La misma probabilidad para todos los resultados posibles. ¿Y qué es lo que lo hace discreto? Que entre 2 resultados, ¿sí? No se puede dar ningún otro valor, ¿sí? No se puede dar un valor intermedio, ¿sí? No hay valores intermedios entre 2 resultados seguidos. O sea, ni hay 5.2, no hay un dado, ni hay un ¿qué? Ni hay un 5.8, ¿sí? Ni 5.9. O cae 5 o cae ¿qué? 6, ¿ya? Listo. Hay también
¿Puedo hacer preguntas? Sí, de pronto. Entonces, puedo hacer estas preguntas. ¿Sí? Bueno, aquí me salió otra, hubiera puesto uno de más grande. ¿Sí? Pero hagámoslo. ¿Cuál es la media? ¿Cuánto? No, esa es la ¿cuánto? 3.5. ¿Sí? Entonces, es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, ¿cierto? ¿Sí? Queda 21. ¿Sí? Dividido en 6. Me da 3.5. ¿Cuál es la varianza? Bueno, aquí no lo voy a hacer. ¿Cuál es la probabilidad que el resultado sea igual a 2? Un sexto. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad que el resultado sea mayor que 4? 2 sextos o un tercio. Muy bien. ¿Cuál es el resultado que sea igual a mayor a 4? Un medio, 50%, ¿no? O sea, aquí hay que aclarar un poquito porque esta va a ser cuestión de pelea. Aquí la diferencia de este es que sea estrictamente ¿qué? Mayor. Y este que sea igual o mayor. Si me dice que sea mayor, no incluye aquí. O sea, solamente el 5 y el 6. Si sea igual o mayor, sí incluye ¿qué? Entonces aquí sí sería 3 de 6. Aquí simplemente sería 2 de 6. ¿Listo? ¿Y cuál es la probabilidad que el resultado sea menor que 4? ¿Cuánto? 50%. Ok. Entonces sería todo esto. Menor que 4. Ok. Fíjense que ahí ya empieza, sí puede empezar a hacer ¿qué? Preguntas. Entonces, ya conociendo esas dos, apareció un señor. Y este señor se llama el señor. Perdón, no aparece acá. Apareció el señor, el Bernoulli, propuso esto. Esto fue, la parte de arriba es lo de Bernoulli. O sea, es un tipo que va a hacer un lanzamiento y tiene una probabilidad de éxito y una probabilidad de ¿qué? Fracaso. ¿Ya? Bueno. Pero alguien creó una situación adicional. Digo, Bernoulli, ¿cuántos lanzamientos puede hacer Bernoulli? Uno. ¿Sí? Uno solo. Pero alguien dijo, ¿qué pasa si este señor, el jugador, puede hacer qué? 4 lanzamientos. Si él hace uno solo, ¿qué puede pasar? Éxito o fracaso, ¿ya? Pero si él hace 4 lanzamientos, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa si él hace 4 lanzamientos? ¿Cuántas las probabilidades de incesto? Sí. Puede No, la probabilidad sigue siendo la misma. Sí. Es más, no tiene memoria. Puede hacer 100 seguidas. No me garantiza que ¿qué? Vaya a ser la 101. ¿Sí? Entonces acá, entonces el tipo lanza la primera. ¿Sí? Lanza la segunda. Lanza la tercera. Y hace el cuarto lanzamiento.
Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en la primera? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa en la segunda? No, no, casi no. ¿Que sí o qué? ¿O no? ¿Sabes qué? ¿No? ¿Qué puede pasar en la tercera? ¿No? ¿Y en la última? ¿Ya? Esa es la versión de Jenny, ¿no? Pero ¿qué puede pasar también? Bella. La primera, ¿qué pasa? Que no. La segunda, la tercera. En los partidos finales, cuando hay definición por penaltis, siempre el equipo, alguno de los dos equipos por lo menos mete uno. ¿O han visto alguna vez que algún equipo no haya metido ni uno de los 5? Sí, claro. Ok. Y al final el único que lo metió fue el arquero del United. Ay, Que no sé. la final de la Copa Libertadores del Caldas, el Boca no metió ni uno, pero cobró 4 apenas. Listo. Entonces aquí, ¿cuál es la variable que vamos a medir? 4 intentos. ¿Qué es lo que vamos a medir? Pero son 4 intentos. Lo que voy a medir es, de los 4, ¿cuántas veces qué? ¿Sí? El de Jelly fue más generoso, decía que 2. ¿Sí? ¿Cuál es lo mínimo? 0. ¿Cuál es el máximo? 4. Entonces acá, lo que estoy interesado en saber es cuál es la probabilidad de que esa persona en 4 intentos meta qué. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a denotar? De esta manera. De que equivalga 0. ¿Sí? P de que X valga qué? 1. P de que valga 2. Y la suma de estas probabilidades tiene que darme ¿cuánto? El 100%. ¿Ya? Esta distribución se llama distribución binomial. ¿Sí? Entonces, ¿qué información es conocida? El número de bienes. ¿Ya? A eso lo vamos a llamar N. Listo. N es el número, voy a llamarlo de esta manera. El número de intentos, el número de pruebas. ¿Sí? Y ¿qué otra cosa sé? Probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. Entonces, ¿qué es la distribución binomial? Entonces, la distribución binomial es cuando conocemos el número de ensayos y queremos determinar la probabilidad de éxitos o de fracasos en ese número de ensayos. ¿Sí? Muy aplicada en control de calidad. Entonces, ¿qué información conocemos?
conocemos el número de intentos o de ensayos. Conocemos la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. ¿Ya? Entonces acá, él me dice, la probabilidad de éxito en cada ensayo es del 70% y la probabilidad de fracaso es del 30%. ¿Qué significa? Que cada vez que hace un lanzamiento tiene una probabilidad de ¿qué? Del 70% de ¿qué? De enfocar. Pero tiene una probabilidad del 30% de fracaso. Y es tan de malas que se le aplica ese 30% en los 4 lanzamientos y no mete ¿qué? ¿Sí? Pero el tipo también es bueno, porque tiene un 70% de ¿qué? De éxito, ¿sí? Entonces, también puede ser que de los 4 por lo menos tenga ¿qué? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la que va a tener más probabilidad? ¿0, 1, 2, 3 o 4? Entonces, para eso, la fórmula o la función de densidad es esta. Entonces, f de x es igual, voy a escribirlo de una manera diferente. Voy a escribirlo de esta manera mejor. Es la misma, lo que pasa es que aquí ok, ¿tiene la calculadora? En la calculadora hay una tecla, creo que está en la parte superior derecha que se llama NCR, algo así, y NPR. ¿Sí? Arenas. Sí, sí está NCR. En la parte de multiplicar y de Ah, ¿está? ¿Sí? Ah, bueno. Ah, sí. Bueno. La C es combinaciones y la P son permutaciones. ¿Ya? Entonces acá, la combinatoria de nx es igual a n factorial sobre x factorial por n menos x factorial. ¿Sí? Está ahí abajo, ¿ya? Pero para no complicarnos con factoriales y demás, ¿sí? Entonces, profe, ¿eso qué es? Por ejemplo, si n vale 5 y x vale 3, esto sería 5 factorial sobre 3 factorial por 5 menos 3 factorial. Hagamos cuánto da esto. esa fórmula de C con NX, ¿aparece en la calculadora? Dice. Sí, en la parte de el más y el menos, el por y el más, el por y el divisor. Aquí dice NCR. Sí. Pero hagámoslo primero por la fórmula para tener una... ¿Cuánto? 10.
¿Ya? Voy a suponer que tengo un triángulo, un cuadrado, una bolita, una cruz. ¿Qué más pinto? Un corazón. ¿Ya? Y voy a hacer grupos de 3. ¿Sí? ¿Sí? ¿De cuántas formas los puedo combinar? ¿De cuántas formas los puedo combinar? Entonces un triángulo, un cuadrado y una bolita. ¿Sí? ¿Qué más? Un triángulo, un cuadrado y un más. Triángulo, cuadrado, y el corazón. ¿Sí? Y así puedo gastarme aquí la hora y hacer cuántos grupitos. Sin repetirse. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Entonces aquí puedo hacer, esto es lo que se llaman combinaciones. Si se repiten, se llaman permutaciones porque se están rotando. El otro ejemplo de esto es los colores de la bandera. ¿Sí? Amarillo, azul, rojo, rojo, azul, amarillo, ¿sí? Entonces si cambia el orden, se llama una ¿qué? Una permutación. Y puedo generar diferentes. Pero si tengo el amarillo, azul, rojo, se entiende que el amarillo, azul, rojo es igual en ¿qué? Sin importar el orden. Muy bien. Entonces aquí, si tengo 5 posibilidades, 5 alternativas, puedo hacer 10 grupos de ¿qué? De 3 totalmente ¿qué? Diferentes. ¿Qué era lo que le pasaba al técnico? Lo que hacen los programas deportivos en las eliminatorias, antes de un partido. Que hay como 50 comentaristas y cada comentarista tiene un ¿qué? Una alineación. ¿No? El arquero mío es tal, el defensa es tal, ¿sí? Cada uno hace su ¿qué? Su alineación. Son 22, 25 jugadores y juegan 11. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Bueno. ¿Alguien pudo sacar combinaciones de la calculadora? ¿Le dio 10? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Ya? ¿7, 4? ¿Cuánto le dio? 35. ¿Ya? 35. ¿Ya? ¿Bien le puedo? ¿15, 6? ¿Cuánto? 5,000. Bueno. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Se salió? ¿Sí? Listo. Julián. ¿Sí? Silvia. ¿Ya? Bueno. ¿Ya? Iván. ¿Ya? ¿No puedo? No lo ha hecho. Bueno. Miguel. ¿Ya? Bueno. Carol. ¿Ya? Bueno. Nicole. ¿Ya? ¿Sí? Bueno. Listo. Además, voy a cambiar la fórmula. Ecuación. El Excel tiene dos fórmulas, pero creo que es la que se llama combinatoria, con T. ¿Sí? Listo. Sí, esta fórmula la voy a cambiar. Voy a dejar aquí combinatoria. Entonces acá. Trabajemos con esto. Entonces,
volvamos a nuestro amigo. Entonces, ¿cuánto vale X? Entonces la fórmula, ¿cuánto vale? Empiezo acá y empiezo a decir lo siguiente. F de X, F de 0, sería igual a ¿qué? A combinatoria de ¿qué? De 4, 0 por 0,7 elevado a la ¿qué? A la 0 por 0,3 elevado a la ¿qué? A la 4. Listo. ¿Cuánto le dio? ¿Por qué X va 0, 1, 2, 3, 4? Porque el tipo puede hace 4 intentos. La X es el número, aquí la X es el número, digamos, de cestas. ¿Sí? ¿Sí? En el ejemplo del tipo, ¿no? El número de cestas. Si el tipo hace 4 intentos, ¿sí? O 0, el mínimo que va a meter es ¿qué? 0. O sea, perdió todas. O el más alto, ¿cuánto es? 4. El tipo no puede hacer más de 4 porque no hace ¿qué? Hace 4 intentos. Solamente hace 4 intentos. El tipo no puede tomar números decimales. ¿Sí? El resultado no puede ser número decimal. Entonces, ahora lo que voy a hacer con esta fórmula es determinar la probabilidad de cada X, donde la mínima X vale 0 y la máxima vale 4. Porcentaje. En porcentaje. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto? 0,88. ¿Tan alto? Ah, ya. Por ciento. Ya, listo. ¿Ya? Es extremadamente bajo porque el tipo de todas maneras son 4 intentos. Tiene que ser muy de malas para que, ¿sí? Es menos del 1%. La probabilidad de que haga 1, entonces sería combinatoria de 4 en 1, de 0,7 que multiplica ¿qué? Elevado a la ¿qué? A la 1 por 0,3 que es Q elevado a la ¿qué? A la 3. La suma, estos dos tienen que dar 1. Tiene que dar 4, perdón. Del 7.55. Entonces la probabilidad es del 7.56%. Que haga 2. Hasta ahora el que tiene más probabilidad, 26.46. Silvia. Bueno. Que haga 3. Es que el 0,7 va creciendo y el 0,3 va disminuyendo, ¿no? ¿41 puntos?
Y es el que tiene más posibilidades, ¿no? 41 puntos. Meter 4 de 3. Perdón, hay que meter 3 de 4. Y el último, ¿cuánto le da? 24 puntos. 4 de 4. Haría 0,7 a la 4 y 0,3 a la 0. Le da 1. ¿34? 24. Punto 0. 0,1. ¿Ya? Bueno. ¿Y la suma da? ¿Sí? ¿Sí verificar? Sí. Este es un jugador que tiene un 70% de ¿qué? De handicap, ¿sí? ¿Sí? Está. Ahora sí, tómalo. Que tiene un 70% de handicap, ¿sí? O sea, es un jugador bueno, ¿sí? Está. O sea, el tipo lanza 10 y mete ¿qué? 7. Sí, ese no soy yo. Sí. Pero sí, sí. ¿Sí? ¿Ya? Este tipo tiene una probabilidad del 24% de meter ¿qué? Las 4. 4 de 4. ¿Sí? Ah. Pero nosotros simples mortales, ¿sí? ¿Sí? De 10, ¿cuántas podemos meter? ¿No? Listo. Entonces, P 20 y Q 80. Pero, Marisa, empieza por eso. Hagamos por empieza tú. Haga el último. Y nos mande. Ahora, ¿cuánto le dio la de 0? No, te haga la de 4. ¿Qué tiene la de 0? La de 0 va del 40.96%. Ese soy yo, dijo. ¿40 punto qué? 96%. Sí, nosotros lanzamos 10 y metemos ¿cuántas? ¿No? ¿Sí? La probabilidad de que no metamos, hagamos 4 intentos y no metamos ni una, es del 41%. Y de meter las 4 de 4, ¿cuánto le dio? ¿Cómo? ¿64? Ah, no, 0.16. Es más probable que el jugador las falle que responda la otra. Claro, entonces como una prueba de desafío de que sí, aquí decidimos sí, tal cosa. ¿Tiene los? 0.64. ¿Cuánto? 0. 64, ni siquiera uno, ¿no? No, porque aquí falta como falta del 60%. ¿Cuál tiene? No, profe, en el de 3 da 0. ¿Cuánto? 0. No, tiene que ser mayor que este. 2.56. Ah, sí. ¿Cuánto? 2.56. 2.56. ¿Cómo? ¿Cuánto? A mitad de 40. Ok. Ahí va 80. Y van 82. 84. Ah, como 16. 15.36.
15.3. Muy bien. Listo. Pero voy a coger este. Y al graficar esta, entonces me da algo así. Pues puedo hacer la gráfica. ¿Ya? Y esa hace mención, digamos, si la primera distribución de probabilidad discreta, ¿sí? Entonces, fíjense que no me sale un área, sino me sale qué. Entonces, yo aquí puedo hacer preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que el jugador, ¿sí? En 4 intentos meta 2 balones, ¿sí? Entonces, es del 26.46%. Pero también esto se aplica mucho en control de calidad. Entonces uno dice, ¿cuál es la probabilidad de que en 4 artículos tomados al azar en un supermercado, en un mostrador de un supermercado, ¿sí? 2 estén ¿qué? Dañados, ¿sí? Entonces, o 2 estén por encima del peso que está indicando, ¿sí? Entonces, se aplica mucho para controles de calidad. ¿Yo los mismos valores? Sí. Listo. Y aquí está la gráfica. Esta es la, para que quede completo, la media. Fíjense que si tiene una media específica, ¿sí? También puede ser pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la media de esta situación? Y entonces simplemente es N por P. En este caso, ¿cuánto valdría? 2.8. O sea, la N vale 4 y la P vale 0.7. Y la varianza es N por P por Q, ¿sí? Entonces sería 2.8 por 0.3, ¿no? 0.84. Y la desviación, La- 0.9, 0.9. que sería la raíz. Entonces aquí simplemente, este sería 2.8, que sería, déjala aquí registrada, ¿sí? Está. Y esta sería 0.84. No está la fórmula, pero creo que el concepto es simple, y es que la desviación es la raíz de la varianza. Ok. ¿Y todo ese? ¿Cuánto le dio? Si la probabilidad de que un cliente potencial elegido al azar realice una compra es del 20%. ¿Eso qué es? P. Una cuestión. Siempre P es la probabilidad de éxito, pero si yo digo que un artículo esté dañado, ¿sí? Para mí el hecho de que esté dañado es un ¿qué? Es un éxito. Porque que yo vaya a encontrar un animal enfermo, eso para mí, para el veterinario es un ¿qué? Es un éxito. Así que el animal está sano, el veterinario, si el animal está sano, para el veterinario es un fracaso. ¿Para qué? Sí, entonces, sí, no puede cobrar, ¿sí? A él lo que le sirve es que el animal esté ¿qué? Enfermo. ¿Sí? ¿Sí? Moribundo. Entonces, está. Eso lo digo porque alguna vez puede así, tal. Entonces, sí, no, profe, pero es que el éxito es que la cosa esté buena. No. Depende de cuál es la función que yo esté. Así. Listo. Entonces, P vale 0.20.
Te visitan 6 clientes. ¿Eso qué es? N. Entonces ya tengo N y tengo P. ¿Cuál es la probabilidad que realice exactamente qué? 4 ventas. ¿Eso qué es? Muy bien. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto? ¿Es baja? ¿Tiene que dar baja o alta? Baja. 0,1. Ah, porque la probabilidad de, es la probabilidad de éxito es muy baja, es del 20%. Y me están pidiendo un número 4 relativamente grande dentro de qué? Dentro de, digamos, un 4 de 6. O sea, la meta es relativamente qué? Alta. Ok.